Una gran enseñanza que me dejaron todos ellos y todavía aún lo llevo, hermanos, aquí en mi corazón. Gracias a Dios, pues también por la insistencia de mis hermanos allá en Brownsville, me fui para Brownsville a la edad de 17 años. A los 17 años, sin papeles, empecé a trabajar en el Whataburger. Después, ¿verdad? Pues agarré papeles. Conocí a mi esposa en el Whataburger. Después me di cuenta que íbamos a la misma prepa. Porque fui a la prepa allá, empecé aquí, pero acabé allá. Y me gustaría que ella hubiera estado aquí, hermanos, porque el tema que me dieron es importantísimo para la iglesia. Es el núcleo, es la base importante en el desarrollo, pues de cualquier clase de desarrollo que usted quiera, especialmente el espiritual, emocional de la iglesia. Y déjenme decirles por qué, hermanos, porque ustedes saben muy bien que si usted se fija en las estadísticas, todas las personas que están casando, más del 50% se va a disolver. No van a mantener la relación, no van a mantener la unidad, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Unidos en matrimonio. Cuando yo vi el tema dije, pues a lo mejor va a ser una boda, ¿verdad? Porque pues unidos en matrimonio es algo muy importante, hermanos. Muy importantísimo. Hace rato el hermano Jorge habló de la unidad en la iglesia, ¿verdad? De un cuerpo. Cuando yo empecé, a meditar el tema, yo les quería preguntar a ustedes, todos sabemos qué es 1 más 1, ¿verdad? ¿Qué es 1 más 1? Pues está mal. Porque el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, y fíjense, Él no era matemático. Pues ya no son más 2, sino una sola carne. El hermano habló de un cuerpo. Somos una sola carne. Entonces, es importantísimo, hermanos, que nos demos cuenta que el matrimonio es esencial. Es esencial en nuestras congregaciones. Yo y mi esposa, hermanos, vamos a cumplir 40 años juntos. Desde la high school nos casamos en la high school, Me gradué ya cuando ya estaba casado. Es más, mi hija ya había nacido cuando me gradué de la high school. Pero yo ya tenía 20 años cuando me gradué de la high school. Grandote, pero acabé. De hecho me tardé nomás 2 años y medio para acabar la high school, y son 4 allá. Porque ya lo que iba. 1, a estudiar; 2, pues agarré a mi güerota. Muchos de ustedes conocen a mi esposa, hermanos. Yo a todos les digo, y lo digo públicamente, y claro, eso es uno de los puntos que tengo aquí. Usted tiene que elogiar a su mujer, y yo a todos les digo, yo me saqué la lotería. Mi esposa es hermosa, hermanos, hermosísima, grandota, güera, ojos medios verdes, pero deje usted eso. Cocina, híjole, que Pichi sabe, el hermano Joel sabe, el hermano Rada sabe, el hermano Rubén sabe, muchos saben, hermanos, que cualquier cosa que usted le ponga, lo hace. Sabe hacer hasta queso, y eso que no es menonita. Buenísimo el queso que hace mi mujer, hermanos. Compré una vaca para decir, a ver si hace queso de la vaca. No. En la escuela, como ella es maestra también, toda la leche que sobra que los muchachos, ella da a los niños chiquitos, y pues nadie se la toma. Dejan todo, se lo trae, esa leche, la hierve, y luego hace queso, y los tacos, miren, con quesos sabrosísimos, hermano. Lo que usted le ponga lo hace mi mujer. Por eso yo les digo a todo el mundo, y lo he dicho a Paco, ¿verdad? Y a todos los hermanos, yo me rayé. Y cuando yo insistía con ella, vamos a dar el rol. ¡Estás bien chaparro! Así me decía ella, claro, en inglés, you're too short, así me decía. ¡Estás bien viejo! Pensaba que estaba viejo. Y nomás le llevo 1 año y medio. Cuando estábamos en la high school, hermanos, que íbamos por el pasillo, íbamos yo y ella. Y ustedes saben que hay maestros que hacen guardia, que no permiten pasar cuando hay clases. Y ahí vamos yo y ella. Yo estoy más chiquito que ella, ¿verdad? Y le preguntan a ella, where you going? ¿A dónde vas? Ella viene conmigo. Y me dejaron pasar. Así es de que ustedes se pueden imaginar que cuando yo estaba en la prepa, hermanos, es que yo me vestía normal. O sea, no estaba en blue jean rotos, no, yo me vestía bien en la high school. A mí siempre me han gustado los moños. Siempre, y me gusta amarrármelos, no los que se hacen así, no, yo me los amarro, ¿verdad? Y me los quito y me los pongo otra vez. Pero bueno, dejemos de hablar, estamos hablando del matrimonio, ¿verdad?
Tengo una presentación, hermanos. Les voy a decir 4 cosas importantes que son necesarias para mantener la unidad, para mantener la conexión, para mantener la relación en el matrimonio. Pero antes, hermanos, quiero decirles algo muy importante. Vamos a ver si esta cosa jala. Me parece que no jala, hermano. O ya te aprendí. Ahí está, ahí está. Yo me pongo todos mis puntos aquí porque son 2 cosas. Tengo que mover 2 cosas. Esta es una y esta es otra. Primero, hermano, ¿qué pasó? Es para abajo, ¿verdad? Es para abajo. Sí, gracias. Es que tengo que figurarle aquí más o menos. La unidad siempre, hermanos, ha sido un modelo importante desde la creación. El día de ayer, mi hermano Gerson, ¿verdad?, hablaba de esta palabra Elohim, ¿verdad? Yo estoy estudiando hebreo, hermano. Me jubilé el año pasado, dije voy a estudiar hebreo en la Universidad de Georgia, en Georgia, y son unos hermanos de la Iglesia de Cristo. Me llamó mucho la atención porque a mí me gustan los números y empecé a estudiar, a leer un libro de gematría. Dije, bueno, pues voy a estudiar hebreo para estudiar los números y las letras hebreas, ¿verdad? Porque cada letra hebrea, ¿verdad?, Aleph, Lamed, Hei, Yod y Mem, la última Mem, ¿verdad?, tienen un valor numérico. El hermano nos hablaba ayer el nombre de Dios que no se puede pronunciar y nadie lo pronuncia y no quieren pronunciarlo porque tienen miedo, ¿verdad?, a decir el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios, hermanos, tiene un valor, bueno, si lo hacemos un valor implícito sería 26, pero explícito es 8, cuando sumamos el valor de cada una de las letras. Yo me sorprendí porque estaba leyendo de un doctor que estaba estudiando el ADN, un doctor israelita, y en el 1980 y tantos que él estaba estudiando el ADN, él se dio cuenta que había algo importante en el ADN. En cada célula del ADN, hermanos, tenemos un patrón. Un patrón de, por ejemplo, con la letra, ¿verdad?, empezaba con 10 y luego un puente. 5 y luego un puente. 6 y luego un puente. 5 y otra vez el puente y se repetía nuevamente. Y dijo él, esto es interesante. Porque 10, 5, 6, 5 son los valores de las letras del nombre de Dios. Adonai, bueno, le agregaron unas vocales para decir Adonai, pero en realidad no se puede pronunciar. Bueno, no lo pronuncian, ni siquiera los masoretos que empezaron a agregarle estos puntitos. Por ejemplo, en el hebreo no tiene esto, ¿verdad? Aquí le agregaron esto para decir, bueno, es que suena como ¿verdad? Pero en realidad no lo tiene. Cuando le agregan este punto acá, pues va a sonar como O, porque no existe en el hebreo eso. Y también, cuando se junta el yo junto con ¿verdad?, se oye como I, por eso Elohim. Bueno, así dicen, ¿verdad?, algunos, Elohim o Elohim, no importa. Pero es plural de aquel que es El. Claro, yo le puse la G al final, pero a veces la tiene y a veces no la tiene. El, ¿verdad? En el principio, lo que me sorprendió, yo le decía al hermano Gerson ayer, me sorprende a mí en español, claro, Dios. La palabra bara, que es creó, en el hebreo da bara, y es plural, ¿cómo que los dioses creó? Es imposible. Pero sin embargo es Dios creó. Es que es el nombre, ¿verdad?, para la divinidad, para la deidad. Desde un principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya estaban trabajando, hermanos, y nos enseñan la unidad desde el principio. La importancia de estar unidos. Claro, no estamos hablando de 3 dioses. Pero sí del Dios Todopoderoso, que el nombre que le daban a todos los demás dioses, ese es el exclusivo para Él, porque eso significa solamente dioses, pero es Dios. Dios creó, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien, en el Evangelio de Juan, el apóstol Pablo, también a los colosenses, nos damos cuenta que Jesús, el Cristo, estuvo en la creación. En el principio, dijo Juan, estaba con Dios, era con Dios. Bueno, porque desde un principio Dios nos quiere enseñar a nosotros la importancia de encajar, porque eso es lo que vamos a ver en el matrimonio, hermanos. Tiene que encajar como un engrane, pero necesitamos varias áreas importantes que son las que vamos a mencionar en esta mañana. Claro, después Dios dice, y hagamos. ¿Por qué dice en plural ahora hagamos? Si es Dios. Bueno, la unidad, hermanos. Nomás tengan en mente ustedes el enfoque de la unidad.
de la unidad aún desde la creación, porque después, hermanos, vemos nosotros, ¿verdad?, estos pasajes de la Escritura cuando el apóstol Juan, ¿verdad? Bueno, ya habíamos leído este pasaje donde Dios dice, tú y yo uno somos, unidad o unicidad, ¿verdad? Podemos decir. Entonces, hay unidad en el mismo Dios cuando Él hizo la creación, pero también, hermanos, lo vemos nosotros en la iglesia, que es precisamente lo que se mencionó hace un momento por el hermano Jorge. Por eso cuando hay esas clases de divisiones, que lamentablemente, ¿verdad?, en ocasiones entristecen, que lamentablemente en ocasiones pues nos hacen enojar a algunos, porque sí hay personas, como el hermano mencionó hace un momento, que ahí llegó un divisionista y que se tuvo que ir. Bueno, eso, hermanos, duele a la iglesia y es triste. Pero desde un principio, no es nuevo. Los que hay ahorita que andan haciendo su borlote en muchas partes, no es nuevo, hermanos. Ahí está Corintio. Ya lo estaban haciendo. Por eso Pablo les pide que tengan unidad. Y la importancia que vamos a ver aquí, hermanos, una de las cosas en las cuales Pablo les pide que tengan unidad es en la mente, en un mismo sentir. Y eso significa teniendo una misma mentalidad, las mismas intenciones, los mismos planes, las mismas ideas, las mismas, en fin, ¿verdad? Todas las cosas que hagamos debe de haber unidad en la iglesia. Y eso es lo que se mencionó hace un momento. Por lo tanto, si hay unidad en la misma deidad, si hay unidad en la iglesia, bueno, hermanos, debe de haber unidad en el matrimonio. Y si usted se fija en las estadísticas, no del mundo en general, pero las estadísticas de los matrimonios dentro de las congregaciones, no son muy buenas, ¿verdad que no, hermano Pérez? Porque hay muchos de nuestros hermanos que en un tiempo con los cuales convivimos y comimos y que conocimos sus parejas y sus cónyuges, se separaron. Dejó de existir la unidad. Pero hay varias razones por qué deja de existir la unidad, hermanos. Hay varias razones. Aquí puse otra palabra, ¿verdad? Así se lee el hebreo. Neged. Eiser, ¿verdad? Que es lo que, donde Dios le dice le voy a hacer ayuda idónea, una ayuda idónea, una ayuda apta. La implicación aquí, hermanos, de esa ayuda, porque la palabra ayuda significa alrededor de, o dar auxilio, ¿verdad? En la raíz de esa palabra, dar auxilio. Y la otra palabra significa en contra. Ah, caray, entonces nos va a dar la contra. No, es una contraparte, lo que es la esposa. Tiene que haber un engrane donde va a encajar la contraparte, ¿verdad? Debe de haber, debe ser el complemento, ¿verdad? Es el complemento que debe de existir, y eso es lo que a Dios está haciendo para Adán, ¿verdad? Y el pasaje base, hermanos, que me dieron los hermanos es precisamente Mateo. Bueno, lo voy a poner más adelantito. Solamente mencionar esto, lo que vamos a mencionar esta mañana, hermanos. La implicación que existe es que existe una relación, que existe una conexión y por lo tanto una unidad en varias áreas. Y voy a mencionar esas áreas en las cuales debe de existir esa relación, debe de existir esa conexión. Cuando no existe esa conexión, hermanos, en esas áreas, es por eso que los matrimonios se disuelven. De hecho, hermanos, estos puntos que voy a mencionar aquí, los voy a mencionar, de hecho, sí iba a ser una boda. Me invitaron a oficiar una boda en Guadalajara el próximo mes. Así es de que estos puntos se los voy a decir a los novios allá en Guadalajara. Claro, y además del proceso del matrimonio. Entonces, ¿en qué debe de haber esa conexión, esa unidad en el matrimonio? Bueno, en primer lugar, hermanos, debe de haber... este es el tema, perdón. El matrimonio. Y no salió la foto, ¿por qué me la quitaron o qué? Bueno, no salió y aquí la tengo en esta. Debe de haber una unidad mental, hermanos. Cuando yo digo una unidad mental, bueno, ustedes han escuchado la frase en la Biblia, que sean de un mismo sentir, ¿verdad que sí? O sea, una misma mentalidad.
las mismas intenciones, pero cuando la esposa tiene su mentalidad en ciertas cosas y el marido tiene otras, pues ya valió. Ahí es donde entra la comunicación. La manera como ustedes se comuniquen. Oye, vieja, si tiene el amor apache, ¿verdad? Oye, amor. Oye, baby. Como usted le diga. El uno al otro, no importa. A ver, ¿por qué piensa de esta manera? Vamos a hablar. Vamos a razonar. Pero ese es el problema, porque muchos de nosotros, los mexicanos, mis chicharrones aquí son los únicos que truenan. ¿O no es cierto? Entonces, por eso, hermanos, no existe esa unidad mental. Y acuérdense, por ejemplo, puse un ejemplo aquí. El ejemplo es los hermanas allá en Filipos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. No es que se estaban peleando estas hermanas o se estaban agarrando de las greñas, no. Simplemente tenían diferentes opiniones, diferentes pensamientos, porque esa es la palabra que va detrás del mismo sentir, pensamiento, que tengan el mismo pensamiento. Porque eran hermanas que trabajaban juntas y que colaboraron con Pablo y con otros hermanos también. Bueno, en el matrimonio, hermanos, el esposo y la esposa trabajan juntos. Entonces debe de haber un mismo propósito para los hijos, para las hijas. Debe de haber una misma mentalidad en relación a las cosas que se planean para el beneficio del hogar. Porque cuando no está la misma mentalidad es cuando empieza a haber problemas. ¿O no es cierto eso? Sí, hermanos. Entonces debe de haber una misma mentalidad. Como Pablo les pide a estos hermanos, a estas hermanas, mejor dicho, que tengan la misma mentalidad. Y claro, le pide, en ocasiones necesitamos la ayuda de alguien. Por eso también le dice, y te ruego a ti también, ¿verdad? Al hermano, al predicador que estaba ahí, que ayudes a estas que trabajaron con nosotros. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero ayúdalas. ¿Por qué? Porque puede llegar el peligro, hermanos, de que esa, bueno, vamos a decir, diferencia que existía entre ellas puede llegar a algo mayor. Porque muchas veces, hermanos, ustedes saben bien, aún entre las congregaciones, cuando hay diferencias, si no hay comunicación, va a llegar a algo mayor. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de cuando se habla de la disciplina, siempre se menciona este pasaje. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a hablar allá, oye hermano, fíjate que el hermano Benjamín esto. No, ¿qué dijo Cristo? Ve tú y habla con él, solos. O sea, deben de haber comunicación. Oye amor, ven para acá, vamos a hablar. Siéntate. ¿Verdad? Es que debe de existir eso. Hermanos, y una vez que ya se sientan juntos, hay que valorar sus pensamientos, hay que valorar sus opiniones. La palabra, cuando dice Pedro, dar honor, ¿verdad?, a la mujer, esa palabra honor es muy importante, significa darle valor. Porque muchas veces, me vale. ¿A poco no decimos eso? No, dale valor, no importa lo que sea. El asunto es de que lleguemos a una misma opinión. Ese es el plan. ¿Saben ustedes por qué, por ejemplo, en Estados Unidos, hermanos, en el Congreso, ahorita están totalmente divididos? La razón es porque no se sientan. Vamos a sentarnos, vente, vamos a platicar. Ese es el problema. Bueno, ese es el problema en los matrimonios también. Cada quien quiere hacer lo que quiere. No, tampoco. Hay que razonar juntos. Pero cuando cada quien quiere hacer lo que quiere, hermanos, y no se valoran las opiniones o, ¿verdad?, los pensamientos de la otra persona, es entonces cuando va a haber problemas. También pongamos atención a las necesidades que hay. Muchas veces no sabemos, hermanos, de las necesidades. Pero la razón por qué no sabemos de las necesidades es porque no platicamos. ¿Se fijan cómo todo llega a la comunicación? Y no nos damos cuenta de las necesidades. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Si queremos llegar a tener la conexión mental, necesitamos, hermanos, escuchar sus necesidades. Por eso cuando Pablo les dice, hermanos, a los hermanos en Éfeso, capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia. Y muchas veces mencionamos muchas cosas en relación a esta frase, ¿verdad? Pero ¿a poco la iglesia en ocasiones no apela al nombre de Cristo, no invoca el nombre del Señor? Hay que hacerlo, entonces Él escucha, hermanos. Dios escucha por medio de su Hijo. Pero hay que hablar, ¿verdad que sí? Por eso una y otra vez encontramos ejemplos, hermanos, de la oración, porque es necesaria. Pablo lo dice muchas veces a Timoteo, a los hermanos de Tesalónica, a los hermanos en Colombia, a todos les dice, hay que orar. Él mismo en sus cartas, cuando haces, siempre están en mis oraciones. Cuando me acuerdo de ustedes y les menciono las diferentes clases por las cuales él oraba a ellos. Entonces, cuando platicamos con nuestra cónyuge o nuestro cónyuge, hay que escucharlos, hay que escuchar sus necesidades. Y hay que llegar a la solución. Hay que llegar a la solución. Muchas veces, en ocasiones, pues, uno tiene que ceder, hermanos, y eso es lo que no queremos hacer. No queremos ceder. Entonces, por eso muchas veces nunca vamos a llegar, vamos a tener la misma mentalidad. Además, es importante y necesario que busquemos el consejo. Oye, ¿tú qué me aconsejas? ¿Cuántas veces le ha dicho usted a su esposa, ¿tú qué me aconsejas? O su esposa a su marido, ¿qué me aconsejas? Eso es importante, hermanos, para llegar a tener la misma mentalidad. Escúchala, escúchalo. ¿Ustedes han encontrado en ocasiones donde está hablando uno y el otro se va para el otro cuarto? ¿Verdad que sí? No queremos escuchar. Tenemos los oídos sordos. Es importante, hermanos, que escuchemos. De otra manera, nunca vamos a llegar a tener esa conexión. Y les voy a dar dos ejemplos. ¿Recuerdan ustedes a Ana y a Elcana? Ustedes reconocen la historia, ¿verdad? De este hombre tenía a Ana, a la que amaba, pero también estaba Penina. Penina es la que le daba hijos. Ana no podía tener hijos. Pero Ana oraba fervientemente a Dios todo el tiempo, hermanos. Hasta que el mismo sacerdote dice, oye, esta está borracha, ¿verdad? Decía. Pero no, hermanos. Ella oraba fervientemente a Dios. Entonces Dios, ¿verdad? Se acuerda de ella cuando viene con su marido y su marido pues se llega a su mujer y concibe. Entonces el plan era, ¿verdad?, de que cuando el niño lo destetaban, tenían que ir a presentarlo, ¿verdad?, y ofrecer sacrificio, esto y el otro. ¿Y qué le dijo Ana a Elcana? ¿Sabes qué? Ve tú, yo no voy a ir, yo me voy a esperar hasta que este bebé, ¿verdad?, sea destetado. Ok, se fue Ana. ¿Por qué? Él la escuchó, hermanos. ¿Se fijan? Él consideró la necesidad de ella. Y entonces, ¿verdad? ¿De acuerdo? Perfecto, así lo vamos a hacer. Y no fueron hasta que el niño ya estaba listo, hermanos, porque ella lo iba a dejar ahí. Otro ejemplo que tengo aquí, ¿se acuerdan ustedes de Abraham y Sara? Cuando a Ismael se le ocurre andarse burlando de Isaac. Entonces ahí Abraham se estaba dando cuenta, ¿verdad?, de la situación en la cual ya se encontraba Sara por lo que estaba sucediendo ahí. Como que era una clase de bullying, hermano, que estaba pasando ahí de Ismael a Isaac cuando estaba chiquito. ¿Y qué le dijo Abraham? ¿Sabes qué? Como que ahí hubo cierta comunicación. Le dijo, ¿sabes qué? Échala. Y la echaron. Entonces, se fijan, hermanos, hay que tener primero la misma mentalidad. Me voy rápido porque ya nomás tengo 23 minutos. Bueno, no sé ni a qué horas. A las 11. Donde sea. Bueno, ya dijo el anciano. Necesitamos también tener una conexión emocional, hermanos. Primeramente mental, tengan eso en mente. Después una conexión emocional. Algo que alimente, hermanos, nuestro corazón, nuestro pensamiento, ¿verdad? En fin, hermanos, lo que está dentro de nosotros. Primero, hermanos, lo que necesitamos hacer para llegar a tener esa unidad emocional hay que hacer esto.
elógiense el uno al otro. En público, en privado. Oye, amor, tu peinado está tremendo. El vestido que tienes, wow. Eso las emociona, hermanos. Cuando mi esposa me dice, déjame te arreglo tu bow tie porque hay que arreglarla. Eso es elogiarse, hermanos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que se escribió después? Bueno, antes de eso, hay que también de igual manera elogiar su feminidad. Te ves hermosa. Yo a mi esposa le digo, te ves hermosa, grandota. Y sí está, pichi, ¿verdad? Sí está más grande que yo. Yo creo que está un poquito más grande que Normita, ¿verdad? Y Normita está más grande que yo. Así que ya se imaginan la suerte que tuve. Yo estoy bien suertudo. Bueno, con mi esposa, ¿no? ¿Verdad? Por eso no la dejo, ya, vamos para 40. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué, babe? Vamos a ir a 50. Bueno, si es que Dios no me llama antes, ¿verdad? Por este corazoncito, el motorcito que tengo aquí, ¿verdad? Se llena de grasa, le digo, pero bueno, ojalá y aguante. Ojalá y aguante un rato. Pero hay que, hermanos, elogiarles su sabiduría también. Oye, te aventaste, ¿cómo le hiciste? ¿En serio? Y wow, qué trabajo. Y mi esposa sabe hacer bastantes cosas, hermanos. Con vasos, con camisetas, con lo que usted quiera. Esta confraternidad que tuvimos la semana pasada les hizo unos manteles y luego les puso una cosa en el manteles, unos delantales, y luego les puso ahí algo en los delantales, bien bonito, y todas las hermanas se lo pusieron en la confraternidad. A cada una de ellas le dio una. Tiene una creatividad tremenda y yo siempre le digo, no, hombre, ¿cómo le hiciste, babe? Porque yo para eso no. Para eso no. Pero no, qué bárbaro, hermanos. Pero hay que elogiarlas, hay que elogiarlas. Por eso le digo, me gustaría que hubiera estado aquí. Fíjense, hermanos, les voy a mencionar este ejemplo. Muchas veces no leemos estos libros, pero fíjense la manera en cómo él elogia a ella, ahí Cantares capítulo 4, versículo 1. Y muchas veces necesitamos hacer esto nosotros también, hermanos, con nuestras esposas. Fíjense, dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos guedajas como de paloma. Fíjense las expresiones que usa ahí. Tus cabellos como manada de cabras. Ay, hermoso. Pero la está elogiando, hermanos. ¿Verdad? Y luego le dice que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes, dice, como manadas de ovejas trasquiladas. ¡Wow! Eso, hermanos, es el elogio a esa mujer que amaba. Claro, todo esto tiene una implicación hacia también Cristo a la iglesia. Dios al pueblo de Dios. Hermanos, elogia a su mujer así de esta manera. Ahorita le voy a decir a las mujeres cómo deben de elogiar a sus maridos, también. Y luego le dice, bueno, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Wow. Todas, dice, con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Está hablando acerca de los dientes, hermanos, aquí. La manera en cómo se están elogiando. Y luego le dice, tus labios, yo casi no tengo, tus labios como hilo de grana. Wow. Y tu habla hermosa, la manera en cómo se expresaba. ¡Wow! Le ha dicho usted a su mujer, oye, baby, qué bárbaro, ¿cómo te expresaste de esa manera? Me emocionas. Y se vuelven locos. ¿Verdad? Como cachos de granada de tu velo. Pero, fíjense, hermanos, cómo ella elogia a él. Ahí en el capítulo número 5... Si se fija, y en los versículos, bueno, hay muchos pasajes, pero nomás puse esos porque es bastante. Usted puede leer todo el capítulo si usted quiere, hermanos. Pero Cantar de los Cantares, capítulo 5, y en el versículo, bueno, se me perdió, que ya lo tenía aquí. Capítulo 5 y empezando en el versículo número 10. Noten, mi amado,
Y yo, no da. Mi amado es blanco y rubio. A ver, ¿a quién le gusta blanco y rubio? ¿Por qué no moreno y guapo? ¿Verdad? Y pues yo, pues, ni blanco, ni rubio, ni moreno, ni guapo, ni grandote, ni como el hermano. ¿Cómo se llama, hermano, el grandote? ¿Eh? ¿Cruz? Russell. O Russell. Russell. El hermano yo mido 5, bueno, en la high school medía 5'4", se me hace que ya bajé. 5'3". Tú eres 6'5", ¿verdad? ¿Dijiste? No me lleva más de un pie, hermano. Híjole, qué bárbaro. Isaac mide como 6 y fracción también, ¿no? Isaac Saldaña. Pues casi ahí están, pero también grandotes. Están buenos para la línea, ¿no? O no, bueno, no sé. Dice el capítulo 5, empezando, ¿verdad? Empecé a leer el 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. ¡Vámonos! Hay 10,000, este es el bueno. Cuando yo conocí a mi esposa en el Whataburger, hermanos, ella estaba en la ventanilla tomando una orden. Yo iba entrando, la miré y quedé clavado. Se me olvidaron todas las demás en la high school cuando yo la vi a ella. Y yo le dije, esta es. Siempre me decía que no. Pero gracias a Dios, porque es Dios el que pone los medios, hermanos. Ella necesitaba un ride para ir a cambiar su cheque y yo tenía mi lancha. Ahí está mi lancha, el carro colorado. Y ahí empezó todo. Y ya, entre 10,000, híjole, no hay otra. Y bueno, dice, su cabeza como oro finísimo. Claro, está alabando, elogiando a su esposo, ¿verdad? A su marido. Sus cabellos crespos, ahora dice, negros como el cuervo. Hermanos, ese es un elogio. Bueno, eso, solamente lo que estoy haciendo aquí, hermanos, mostrarles a ustedes ejemplos en cómo aún dentro de la Escritura encontramos la importancia de que si nosotros queremos tener esa conexión emocional, necesitamos asegurarnos de que nos elogiamos el uno al otro en lo que sea. En lo que sea. Lo que mi esposa me elogió a mí fue cuando estábamos en la high school, que me dijo, oye, ¿sabes qué? No puedo pasar la clase de álgebra. Le digo, siéntate detrás de mí. Y no solamente pasó ella, sino todos los que estaban alrededor. Y en eso me elogiaban, porque hasta me compraban de comer, hermanos, en la high school. Bueno, esto es lo de ella, ¿verdad? Hermanos, consideren los sentimientos del uno y del otro. ¿Recuerdan ustedes cuando el escritor de los Hebreos, ahí en capítulo 10, versículo 24, dice, y considerémonos los unos a los otros? Ahí la palabra considerar, hermanos, es la misma palabra cuando el Señor Jesucristo dice, consideren las aves del cielo. En otras palabras, observen y aprendan de ellas. Nosotros necesitamos, de igual manera, observar a nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, y aprendamos de ellos, de ellas. Porque siempre hay algo que aprender, hermanos. No las menospreciemos, no los menospreciemos. Por eso es importante que nos consideremos. Por eso cuando el escritor dice, y provóquense, esa es la palabra que se usa. Cuando dice, considerad los unos a los otros y estimulaos, esa es la palabra provocar. Pero no provocar en el sentido de hacerlo enojar, porque eso es lo que sucede en lugar de motivarles. Sino más bien de darles, ¿verdad? Sí, una motivación, un estímulo, que es lo que dice ahí, para que actúen. Claro, ahí en este caso es al amor y a las buenas obras. Bueno, de igual manera también el matrimonio, al amor el uno al otro, hermanos. Entonces debe de haber una conexión emocional.
El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, maridos, y aquí es precisamente donde tenía la palabra honor. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a heredera de la gracia de la vida. Esta frase, hermanos, si usted la busca en cualquier léxico, cualquier lexicógrafo, le va a poner ahí que está hablando de valor. Hay que valorar a nuestras mujeres aquí, como también de igual manera a nuestros maridos. Hay que ser misericordiosos, hermanos, hay que ser humildes. Eso es precisamente también, ¿verdad?, lo que el proverbio dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Me voy a ir más rápido, hermanos, porque ya está volando. Entonces hay que tener una conexión, ¿qué dijimos? Mental. Hay que tener una conexión física, hay que tener más una conexión física. Yo les dije, ¿verdad? Mi esposa es grandota. Y en un principio, a mí si la agarro, mi mano va a estar así. La agarro así. ¿Verdad? Hermanos, hay que hacer esto. Hay que tocarlo. Tócalo, agárralo en la mano, abrázala. ¿Qué pasa? Andamos como burros sin mecate, uno allá enfrente y la otra allá atrás. ¿O no es cierto? Vayan juntos, de la mano, aunque esté más chaparro que yo. ¿Verdad, Pichi? No importa. Pero debe de existir esa conexión física, hermanos. Debe de sentirse el calor del uno para con el otro. Toma sus manos, pon tu brazo sobre ella, ese es el ejemplo que tengo. Compartan actividades. A mí casi nunca me gusta jugar, ¿verdad?, de ciertas cosas. A mi esposa le gusta jugar bastante bueno, allá le dicen Mexican Train, aquí es como ¿cómo se llama? El dominó, no. Los cositas blancas con puntos, dominó. Y pues nadie quiere jugar. Yo le digo, pues vente, baby, vamos a jugar, aunque yo, ¿verdad? Hay que jugar juntos. La lotería, no se diga, allá le dicen la chalupa, ¿verdad? Pero es la lotería. Y hay otras actividades, ¿verdad?, que podemos hacer juntos. Eso es importantísimo, hermanos. Ya los muchachos crecen y, oye, vamos a jugar. No, ya no quiero. Pues vente tú y yo, hombre, pues ni modo, nomás dos. Así entre dos, pues nos tardamos más tiempo para acabarnos el train, así le digo, ¿verdad? Pero compartamos diferentes actividades. Coman juntos. Pero ¿qué sucede muchas veces? Les mandas el lonche, bueno, cuando van al trabajo, pero cuando llegan a la casa, siéntense juntos. Porque muchas veces, ¿verdad?, llega el marido, agarra un plato, se pone a comer y se va a comer al cuarto. No, siéntense juntos en la mesa, porque debe de haber esa conexión, esa unidad. Y claro, es muy importante también. No se niegue el uno al otro. Claro, va a haber ocasiones en que va a ser difícil, pero hay que considerar, ahí es donde entra lo que decíamos antes. Y este pasaje ustedes se lo saben de memoria, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos ahí en Corinto, le dice, el marido cumpla con su mujer el deber conyugal. Cumpla, lo subrayé. Y así mismo la mujer con el marido. Yo me vino esto a la mente, hermanos, porque hace unos meses, quizás hace 2 años, nos invitaron a mí y al hermano Poncho a tratar un asunto en una parte por allá, no lo sé de dónde, de una persona, como le decía en la iglesia hay mucho de esto, que había dejado a su mujer. Y le preguntaba, bueno, ¿por qué? Bueno, había dejado a su mujer, pero andaba con otra. No crean que nomás la dejó. ¿Por qué? Es que no me cumple. Esa era la excusa. No me cumplió. Entonces, si no me cumple, ¿quiere decir que ya tengo la libertad de ir a buscar otra? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Pero lo que él no consideraba, hermanos, por eso les digo lo que dijo el Señor, consideren, y también el escritor de los Hebreos, no consideraba que en ocasiones, bueno, hay que entender esto, hombres y mujeres, hay que entender esto, hay ocasiones
en que en ocasiones padecemos cierta clase de enfermedades o situaciones que no se puede y hay que entenderlo. Pero eso no quiere decir que vas a ir a dar el rol por otra parte y agarrarte otra. No, si no eres gallo. ¿Verdad? Hermanos, esto es demasiado importante. Y claro, él decía, es que, y lo subrayé, es que ahí dice también, no se niegue el uno al otro. Sí, pero hay que entender la situación del uno y del otro. Por eso también, si sigue leyendo, le digo, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, y es que en ocasiones va a haber situaciones en las cuales está bueno, ok, vamos a esperarnos, pero vamos a enfocarnos en el Señor, ¿verdad? Por eso dice ahí, para ocuparse en la oración. Para ocuparse en la oración y luego vuélvanse a juntar. Ya cuando se solucione el problema que haya existido, otra vez. Pero hay que, ¿verdad? Pues recuerden ustedes por qué Félix, ¿verdad?, le dijo a Pablo, ¿sabes qué? Después te oigo. En otra ocasión. Porque Pablo empezó a hablar, hermanos, del dominio propio. Y muchos de nosotros no tenemos esa templanza. Nos desesperamos. No aguantamos. Como esa gente de por allá cerca, hermano. Tú sabes dónde es, pero no te voy a decir dónde. Allá andaba yo y Poncho. Y luego le estaban dando participación, por eso nos hablaron en la iglesia. Digo, pues ¿qué tienen, hermanos? Están igual que Corinto ustedes. Están altivos por este individuo que está haciendo esta clase de cosas aquí en la congregación. Antes no le dije como Pablo, júntense conmigo y échenselo al diablo. Pero no les dije eso. Yo le dije, si fuera yo, nomás allá de lejos, pero tú allá, la congregación acá. Hay que echarlo. Bueno, eso es lo que dijo Pablo. Pero, ¿por qué andaba detrás de otra mujer? O andaba con otra cuando tenía a su esposa, estaba enferma, pero la dejó porque no le cumplió. Hay que entender las enfermedades, ¿verdad que sí? Hay que entenderlas y muchas veces no tenemos esa templanza. Entonces, 5 minutos, ¿verdad? No prende el foco todavía. Ah, bueno. Bueno, debe de haber unidad mental, unidad emocional, unidad física y, hermanos, debe de haber unidad espiritual. Unidad espiritual. Cuando hablamos de la unidad espiritual, hermanos, hablamos de algo muy importante. Es necesario que estemos todos, los dos, ambos sujetos a la palabra de Dios. No podemos nosotros salirnos de lo que realmente está escrito y del consejo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante que la conexión espiritual exista cuando entendemos cuál es, hermanos, la responsabilidad de cada uno de los dos. Entonces, como marido, guíala. Claro, estamos basándonos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, si usted recuerda, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso no quiere decir, hermanos, que vas a ser un cacique, que vas a ser no sé, ¿verdad? No sé ¿cómo le dicen? Machista, gracias, hermano. No, la vas a guiar. ¿A poco Cristo no nos guía con amor, hermanos? Bueno, así debemos de hacerlo también con nuestras mujeres. Entonces debe de existir, ¿verdad?, esa unidad espiritual. Efesios 5:25, que ya también se ha mencionado, maridos, amad a vuestras mujeres. Si realmente amamos a nuestra mujer, hermanos, y realmente ejercitamos la responsabilidad que tenemos como cabeza, pues la vamos a guiar, pero no conforme yo quiera, no, sino conforme está escrito en el consejo de la palabra de Dios. No porque yo digo, o porque dice aquel, o porque dice, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos guía el Señor Jesucristo? ¿En qué manera Él manifiesta el amor hacia nosotros?
Él está dispuesto a todo, hermanos, hasta su propia vida, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que dice ahí más adelantito. Hay que amarlas como a nuestros propios cuerpos. ¿A poco nosotros, hermanos, a nuestros cuerpos los tiramos a Lucas? ¿A poco no los cuidamos? ¿A poco no nos preocupamos por nosotros mismos? Bueno, así debe de ser también con nuestra mujer, ¿verdad? Guiarla. Segundo, hermanos, oren juntos. Oren juntos. ¿Cuántas veces, hermanos? Pues bueno, nos sentamos para orar cuando comemos, ¿verdad? En ocasiones, si es que comemos juntos. Pero hay que orar juntos. Muchas veces no lo hacemos, hermanos. Entonces, fijan la importancia de la conexión espiritual que debe de existir. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, él lo manda, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Y saben por qué era importante que oráramos según lo que el apóstol Pablo dice aquí en este pasaje? Para que tengan paz. Claro, ahí dice para que haya tranquilidad. Es la paz. Bueno, para que haya paz en el matrimonio, para que haya unidad en el matrimonio, debe de existir esa conexión espiritual donde oramos juntos y pedimos a Dios que nos guíe a través de su palabra. Pero hay que buscar en su palabra. De otra manera, ¿verdad? Va a ser difícil. Si vas a buscar allá al psicólogo que está por allá, no. Sí hay personas que tienen conocimiento, pero hermanos, mucho más grande es el conocimiento. El mismo salmista lo dice: más que mis maestros, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Amén. Mucho más, aún más que los viejos, dice ahí también el Salmo. Estudien juntos, ¿verdad? Júntense. ¿Sabes qué? Vamos a estudiar este pasaje de la Escritura. Mira, aquí se nos predicó de esta manera el hermano. Vamos a estudiarlo juntos. ¿Qué te parece? Y así, hermanos, juntando otros pasajes de la Escritura, ya se llega, ¿verdad?, a la enseñanza que la palabra de Dios nos da. Entonces, es importante, hermanos, que exista, que haya esa unidad en el matrimonio. Unidad mental, unidad emocional, unidad física y unidad espiritual. Una cosa más, hermanos. El mismo temor a Dios, hermanos. Fíjense lo que debemos de tener juntos. Tener el mismo temor a Dios, es lo que quise decir. ¿Verdad? Claro, ahí pues, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temamos a Dios juntos. Mostrar temor a Dios es darle reverencia a Dios. Eso es lo que es. Porque eso es precisamente lo que el apóstol Pedro dice allí a los gentiles, a Cornelio en su casa. En toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, cuando nosotros mostramos temor a Dios, le damos reverencia, pero también de igual manera guardamos sus mandamientos, porque todos sus mandamientos son justicia. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hermanos, voy a concluir porque ya me pasé medio minuto y ahí está. La unidad del matrimonio es muy necesaria. Debe de haber una relación, una conexión mental, una conexión emocional, una conexión física, una conexión espiritual. Les agradezco, hermanos, su atención y que Dios nos bendiga. Amén.